Hola, bienvenidos a una nueva semana política, el programa del Mostrador Televisión, donde conversamos de actualidad y temas varios. Saludo a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales. Hoy día nos acompaña, aparte de Mirko Macari, nuestro Mirko Macari, gran polemista de esta plaza. Oye, Edison Ortiz. Hola, Edison. Hola, Edison es doctor en historia, columnista de aquí del Mostrador y un gran analista político, porque además tiene una expertise que quizás, creemos nosotros, el mayor experto en los temas del Partido Socialista y a esta altura es bacheletólogo. Bienvenido. Como los sovietólogos, ahora con la Guerra Fría. Bienvenido. Un gusto. Bueno, estamos a propósito de Michelle Bachelet, estamos en la mitad de un conflicto entre la presidenta y su ministro de Hacienda y su equipo en general, su secretario incluido, y por el tema de Dominga, pero es mucho más que Dominga, todo indica, esto es una cosa que ha ido sumando. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo, Edison? Sí, bien, yo... Oye, entre paréntesis, estamos en momentos que estamos transmitiendo y grabando este programa, todo indica de que hay ruido en la moneda, de que pudiera haber renuncia incluso el ministro de Hacienda y su gente, con todo lo que eso trae de consecuencias en el mundo de los mercados. No es seguro, pero las fuentes nos van a avisar. Si es que eso ocurre, nos van a mandar un WhatsApp y les avisaremos en cámara. Si no ocurre todavía, vamos a seguir este programa como si pudiera ocurrir, pero no ha ocurrido. Sí, bien, quiero aprovecharme el espacio para saludar a mi hijo Agustín, que estuvo de santo el lunes, y a su hermano Martín, que está de cumpleaños en la próxima semana, así que un gran saludo para estos dos críos. Y pasando al tema que nos ocupa, yo tengo la impresión que aquí se juntan como tres aristas distintas para generar este tremendo problema. Esta presidenta que opera con la lógica de la Orquesta Roja, ¿ya? La doble personalidad, ¿ya? En el sentido de que estimula generalmente dos tipos de equipos, ¿ya? Recuerden ustedes que en alguna oportunidad avaló la actuación del ministro de Hacienda actual. La prensa incluso lo llegó a calificar a él y a Burgo en algún momento del dúo dinámico, ¿se acuerdan? Del dúo dinámico, por su famoso anuncio. Y hemos visto hoy día que lo deja caer sin colchón. Entonces, tengo la impresión de que gran parte de los conflictos que ha tenido este gobierno tienen que ver con la personalidad de la presidenta, esta personalidad dicotómica que es muy propia del clandestinaje. Del clandestinaje, de los regímenes soviéticos. Ella no tiene ninguna comparación con Stalin, pero si uno lee las novelas de Vasily Grodsky, La Gran Vía y Destino, lo que más te deja esa novela es que la doble personalidad de Stalin, que en algún momento llamaba a Víctor Skrup, el científico, para decirle que él lo estaba protegiendo, y sobre la misma le mandaba espías personales a cuidarlo. Entonces, esta dicotomía que yo creo que es propia del mundo en que ella vivió, que es propia de la desconfianza, que logra operar con una red de amigos que más bien responden a lealtades personales, pero no a lealtades políticas. Yo creo que gran parte de los problemas de este gobierno tiene que ver con eso. Confundir lo personal con lo político. Claro, donde confunde lo personal con lo político. Dos, algo que yo también lo he escrito en este medio, es que, y eso genera, entre otras cosas, esta cosa es que tengamos al fin del gobierno y en medio de una tremenda crisis económica, agendas alternativas imponiéndose, matrimonio igualitario, la ley Cholito, el tema energético. Yo entiendo que son relevantes para un mundo, pero que no abordan el problema central de este gobierno, el gran problema que tenemos nosotros, el lío económico, la imposibilidad de crecimiento. Y ahí está la discusión, qué tipo de crecimiento, que está instalado hoy día en una columna en este diario de nuestro querido amigo Gonzalo Marner. Y por otro, yo digo que el rol de los ministros de Hacienda, Mirko es más especialista en esto, pero una de las reglas de oro de la transición era que los ministros de Hacienda eran intocables. ¿Ya? Intocables. Entonces, se transformaron en personajes que están al margen de la ley y Dios, y todos hemos sabido lo significativo que han sido en los gobiernos, incluso en generar crisis. Todos nos acordamos, a pesar de las recomendaciones que se le hicieron
al ministro Aninat en el 97, él profundizó la crisis asiática, no generó políticas contracíclicas y fue premiado después con un cargo en el FMI. ¿Ya? Yo no soy experto económico, pero los amigos que conozco y saben harto, ya me dicen que en general las proyecciones que hacen los miembros del Banco Central son 50 y 50, 50 le aciertan y 50 no le aciertan. No es distinto a lo que haría cualquiera de nosotros, no sé si me... Sí, pero se ha construido esta mitología en torno a que la independencia, cuando todos sabemos que están vinculados a grupos financieros, en particular de la banca... Claro, el científico frío, ¿no? El científico que ve todo y decide al margen de cualquier consideración personal, valor y así, claro. Bueno, es parte de lo que, de la lógica que son los sacerdotes de la modernidad. El sacerdote era visto como un ser angélico. Y este personaje que ha tenido no poco problema durante la transición y le ha generado no pocos problemas al país, yo nombré a Ninat, nombré el caso de Velasco también, que le generó otro gran lío a la presidenta, amenazando permanentemente en su gobierno anterior respecto de su hipotética renuncia si se avanzaba en alguna reforma significativa. Bueno, fue el tapón para gran cantidad de las reformas que quería hacer Michelle Bachelet en el primer gobierno. Pancho Vidal lo responsabiliza a él de la pérdida del gobierno en el 2009, lo responsabiliza directamente. Entonces, bueno, pero todo eso cambió con la caída de Arena. Lo que pasa es que en ese diseño, por primera vez teníamos un ministro de Hacienda funcional a la política. ¿Me explico? ¿Ya? Sí, pues. Pero todos entendemos que Arenas tampoco tenía la estatura política ni intelectual. Todo el mundo entiende los hierros que tuvo en los cálculos de la reforma. Tuvo bien el concepto de un ministro de Hacienda más político, vinculado a los proyectos políticos, pero no. Claro, no solo de todo, sino que se equivocó varias veces y eso trae un costo enorme De hecho, recuerdan ustedes que en la tipología del ministro de Hacienda, a él era el único que eligieron el negro Arenas. ¿Ah? Entonces, tengo la impresión de que se cruzan estos dos elementos y en alguna medida yo tengo la sensación de que la intocabilidad de los ministros de Hacienda se acabó. Valdés siguió girando a cuenta de eso y nos dio entre otros fue el protagonista de este triste espectáculo que hemos visto, donde tenemos, yo no sé si ustedes lo han visto en la transición antes, pero nunca había visto yo un gabinete dividido abiertamente. Por los diarios, por la prensa. Diarios, por la prensa. Entonces, hubo un conflicto en el primer gobierno de Bachelet, durante todo el gobierno, justamente entre el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. ¿No? Y esto tenía que ver con la reforma laboral que contenía esa reforma, si era más pro-sindical, como finalmente empujó Andrade en este gobierno una reforma, o era más pro-flexibilidad, y me acuerdo que Velasco operó también instalando este concepto de la flexibilidad y el modelo finlandés. Bueno, era una disputa ideológica, no personal, era una disputa. Pero eso es normal que en un gobierno ocurra. Y Bachelet permitió que se desplegara ese conflicto sin nunca zanjarlo de manera definitiva a ella, porque le gusta a ella dejar ¿no? que corran los conflictos. Lo que ocurrió es que en este caso la diferencia es que una vez que se produce el conflicto, a la vez se cierra. El viernes pasado hay una orden de la moneda, dadas las condiciones políticas de ella, se cierra y Alewi habla, diciendo perfecto, cada uno tiene su opinión, pero ya somos gobierno y por lo tanto aquí disciplina, ya se tomó la decisión es perfectamente institucional, aquí quedamos. Y el lunes, Valdés desafía eso, torea al toro. Esa es la diferencia. Y esa es el diferencial. Él sale públicamente, organizadamente, a desafiar el poder de la moneda, a desafiar la autoridad de su jefa, ¿no? Finalmente porque se entendía que la decisión del Comité de Ministros efectivamente había sido modificada, era contraria a lo que se le había dicho a Hacienda que iba a hacer, por lo tanto el ministro quedaba en mal pie frente al empresariado, a quienes le habían mandado todas las señales que Dominga se aprobó. Pero ya se sabía que la decisión venía de arriba, venía de la presidenta. Pero así es la política, pues, cambian las decisiones por razones políticas, buenas o malas. Mayores, ideológicas, conceptuales, el medio ambiente, o menores, no ocasionar un problema con algo muy específico, no meter la sombra de Cabal de nuevo por los terrenos que tenía la presidenta a nombre de su hija en esa zona, lo que fuera. Entonces el ministro se revela frente a eso. Ahora, muy probablemente lo hace porque no es la primera vez.
porque ya viene de un tiempo esta parte, habiendo episodios de esto que es evidente que tú hablas, y es lo más interesante, más de la chimuchina del momento, del ciclo largo, es decir, la pérdida de hegemonía de la mirada económica dentro de los gobiernos y el consabido pérdida de peso y de poder de los ministros de Hacienda. Que en buena hora ocurre, porque eso era un desequilibrio evidente. Entonces no debería ser un drama cambiar al ministro de Hacienda, cambiar al ministro del Interior, cambiar al ministro de Nacionales. Es decir, atribuirle un peso, una suerte de blindaje per se, es parte de la dinámica de un mundo que está muriendo. También entonces asistimos a eso, en el fondo, más allá de las personas. Ese es el cambio epocal. Tiene que haber técnicos, tiene que haber economistas, tiene que haber un economista capaz de cargo de Hacienda, pero no puede transformarse en el jefe de facto de la política nacional, pues. Así es, y además es muy sano que sea un ministro de Hacienda vinculado con los proyectos políticos. Cosa que Valdés, cuando asumió, dejó claro un par de veces que él estaba ahí para ayudar a que se concretaran los proyectos políticos, y a mi entender hizo lo posible. Lo que pasa es que le tocaron años muy difíciles. Sí, la desaceleración se profundizó, pero él también la inversión se disminuyó. O sea, todo el mundo le vino dando señales de la necesidad de que el gobierno generara políticas contracíclicas. Es más, si tú revisas bien, Felipe Larraín, el ministro de Hacienda y Minera, fue mucho más progre en ese sentido que los ministros Velázquez y Valdés. Él generó políticas contracíclicas después del terremoto. Entonces, este ministro, yo tengo la impresión de que con escasas habilidades sociales también, que algo relevante hoy día los actores políticos, no basta con... Él siempre habla desde el oráculo, habla desde la infalibilidad, y yo tengo la impresión de que ya no da el tiempo para eso. Ya los economistas se han equivocado bastante. Una de las escenas que está en cuestionamiento de la transición, uno de los mitos, era el rol de los ministros de Hacienda, que no tienen un peso, perdón, en ninguna otra parte como el que había en Chile, y tengo la impresión de que también la falta de habilidades sociales de él, en ese sentido, le genera un conflicto. Bueno, y experiencia política, pues no era un hombre que haya hecho política toda su vida. No, yo creo que yo estoy de desacuerdo con ellos en el término que él tiene habilidades blandas por sobre el resto de los ministros de Hacienda, sin lugar a dudas. No habla con la papa en la boca, y tiene una relación con el Congreso de horizontalidad, y lo reciben a él, justamente porque no habla de ese tiempo. Lo que pasa es que no se le puede pedir pega al olmo, y él, pese a cierta capacidad de comprensión y de mirada más compleja de otros asuntos políticos, es un economista del club. Entonces responde a una lógica de mirar el fenómeno económico como lo central, lo vertical, en torno a lo cual todos los otros aspectos son satelitales. En eso no se puede modificar su ADN. Es inmodificable, y lo que está en tensión es eso. No se trata de la persona de Rodrigo Valdés, se trata de lo que él encarna como mentalidad en una época en que eso está cambiando. Porque no creo yo que haya razones, tiene que haber una mezcla de cosas, pero este no es un gobierno que tenga conciencia absoluta de la importancia de lo medioambiental. No la ha tenido, como no ha tenido definiciones de Estado en ninguna materia relevante, salvo los temas de minorías y los temas macro de desigualdad. Ahí sí, eso tiene que ver con el alma de la presidenta. Pero, claro, o sea, lo que no vemos, el gobierno no tiene conciencia de eso y no hay definiciones, pero que está en una tensión inconsciente, por así decirlo, es que llegamos a un momento, no solo del país, sino de desarrollo de la humanidad, en que el modo tradicional de concebir el crecimiento económico no es compatible, quiero decirlo muy claramente, no es compatible con la protección del medio ambiente. Ya no puede ser una mezcla un poquito para allá, un poquito para allá. Llegamos a un momento crítico. Estamos en un punto sin retorno casi del cambio climático. Entonces, la idea de lo económico o ciertos modelos productivos basados en el extractivismo, como en Chile, están agotados. No es que se puedan equilibrar un poquito acá, un poquito allá. Bueno, esa es la cuadratura del círculo. Durante más de 20 años, políticas con horizontes de desarrollo del país, pensando en los tiempos que vivimos, que son tiempos de
valor agregado de los productos en términos de inteligencia. Es decir, no hemos producido inteligencia, seguimos en una economía extractivista, exportadora de materias primas, que es por esencia más o menos depredadora del medio ambiente por muchas medidas de mitigación que haya, y no hemos capacitado gente en ningún ámbito para dar el salto a la economía circular, a la economía con valor agregado, con inteligencia, a producir tecnología, a producir capital humano de avanzada, a todas esas cosas que el país tiene de sobra para hacerlo, pero no hay proyecto político para que se fije en eso. No estoy de acuerdo contigo, Mirko, sobre la figura de Valdés. Recuerda que él fue jefe de asesores del ministro Nicolás Aguirre en la administración del Lago. No es ajeno a la política. No digo ajeno, pero no tiene una trayectoria política. Sí, de acuerdo. Y de partido. De acuerdo. Y yo mi impresión personal es que eso se le nota en en general yo entiendo que él se mueve como un elefante en una cristalería en las grandes definiciones. Tiene poco tino, el conflicto con el sector público el año pasado, en fin. Pero sí estoy de acuerdo que más allá con Mirko, más allá del debate en torno a las personalidades, creo que aquí también está en juego el tema del modelo económico. Yo no sé, yo comparto contigo, Gabriel Palma en este medio y en otro ha aportado un montón de evidencia empírica sobre el ocaso del modelo extractivista. Yo a mis alumnos en la USACH siempre les digo que y él pone el énfasis en la productividad más que en el crecimiento. En estricto rigor estamos, Federico, como hace 13.000 años. Hace 13.000 años, cuando se descubre el gran yacimiento arqueológico de Monteverde, las tribus que se descubrieron allí eran extractivistas. 13.000 años después seguimos siendo esencialmente extractivistas. Entonces es un modelo que en 13.000 años no ha cambiado nada y que yo comparto contigo, Mirko, que ese modelo ya no da para más. Lo dice Pablo Correa del Santander. No le pidamos más al modelo lo que ya dio. En el Santander, tú en el Santander. Esto, lo que ya dio. No le pidamos más al modelo lo que ya dio. Ya no le piden que crezca a nivel de 7%, pues ya no va a dar, no da para más el modelo. Entonces ahí viene el tema y estoy de acuerdo con Mirko, eso es que ningún gobierno en general ha generado, o sea, tiene el caso de Noruega que el 2025 va a tener ya energía alternativa para transporte, porque hubo una decisión de largo plazo. ¿Ya? Aquí lo más probable es que lleguemos al dramático 2050 como se prevé y los chilenos aún sin resolver un problema de fondo, que es el tipo de modelo económico. Bueno, para eso está la política. Déjame hacer un comentario. Por ejemplo, para ponerlo súper concreto, hay en Chile experiencias súper innovadoras, gente joven trabajando en desarrollo de proyectos de innovación tecnológica que tengan impacto social. Pongo el ejemplo concreto, la gente de IF Social Lab. Sí. Ahí hay gente mega capaz. Ahí hay gente trabajando en desarrollar no solo tecnología, sino que tecnología innovadora para cambiar las formas de vida. ¿Por qué 2.500 millones de dólares en minería no van esos 2.500 millones de dólares a potenciar eso? Porque la rentabilidad es más compleja. Pero son igual 2.500 millones de dólares, igual es inversión, se podrían hacer muchas cosas. ¿Cuánta gente se podría capacitar para entrar a esa nómina para que el país exporte capital humano preparado para generar innovaciones de cambio social y cultural? Entonces no se trata de que no se crezca en términos de que aumenta la capacidad de producir bienes, ¿no? Se trata de cómo se crece, ¿no? Y quiénes se benefician de ese crecimiento. Y esa es una conversación. Pero en esta pelea que estamos comentando desde el inicio, estos grandes temas no están. Bueno, pero esa es la causa de la crisis. Federico, el tema de la dificultad para la regionalización en la propuesta que encabezó Esteban Valenzuela, que incluso tiene a su principal medida en el limbo como la elección del gobernador o intendente. Recuerda que una de las medidas centrales era la regionalización de los fondos Corfo. Y tú ves los fondos Corfo, que son las familias metropolitanas de izquierda y de derecha, que se reparten el botín de guerra cada 4 años. ¿Ya? En vez de estar apoyando este tipo de inversión, revisan cuáles son los directores de Corfo. En general, cuando son los gobiernos centro-izquierda, es el yerno de Lagos. ¿Ya? Cuando son de derecha, como el caso de Mellera, son del entorno de él. Entonces, destinada a la sobrevivencia de familia y no al mejoramiento del rendimiento productivo chileno. Entonces, hay mucho por avanzar ahí, ¿no? Pero estoy diciendo que en este conflicto que se ve ya está ahí, no solo arriba de la mesa, pueden haber hasta peticiones de renuncia, en fin, está en curso. O nada, y Valdés y su gente se refugian en el Ministerio de Hacienda, oye, y espera que pasen los meses. No están esos grandes temas, digo, porque en la protección del pingüino y de toda esa área está ya
muy poco protegida, sí, aunque sí, sí. no aprueben Dominga, Sí. porque hay dos otros megapuertos, uno nuevo de la CAP y otro de ampliar Coquimbo, que va a impactar enormemente en esa zona, y todo esto tiene que ver con el corredor bioceánico, Sí, ¿cierto? sí, Sacamos un par de artículos sí. importantes aquí en el diario. Entonces, el puerto de CAP se aprobó, y ese va a ser más depredador aún que Dominga. Entonces, no es que esta decisión presidencial y de que el ministro de Agricultura se alinea con la presidenta y pierde el proyecto Dominga, es que no es que esté la gran protección al medio ambiente, que podría ser, podría ser, pero no está. No, de acuerdo. Y por el lado del Ministerio de Hacienda, no se sabe bien. Claro, aparte de la inversión de los miles de millones de dólares, no se sabe bien qué otro argumento está para jugárselas tanto, porque hay otros proyectos que han dejado caer, otros que no. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Es un tema que tiene que ver también con las personalidades, y a eso quería llegar. Hoy día Michelle Bachelet está más fuerte que nunca en los últimos meses, porque aprobó la ley de despenalización del aborto en 3 causales, que en una materia nada que ver, pero la deja muy bien. Es un gran avance. Es un hecho político notable, y le dio la envergadura para oponerse a su principal ministro, cuestión que no siempre hace, porque tiene un desgaste enorme hacerlo. Y ahora estaba empoderada y lo hizo porque ella no quería Dominga. ¿Por qué no quería Dominga? Quizás para no verse enredada en una nueva cabal, si se sabía que esos terrenos que compró la hija y que ella financió... O todas las anteriores, una mezcla de factores. Pero ahí falta hilar fino. Federico, no solamente respecto a este tema, yo les quiero contar que respecto a los temas de igualdad, el año 2005 vino Pedro Cerolo, que era el gran concejal del Partido Socialista Obrero Español, en Madrid, ¿ya?, quien de reconocida condición gay, y ella no lo recibió como a las 2 de la mañana, a pesar de que se lo habían pedido y ya estaba en campaña. Entonces, lo que te quiero demostrar con ello es que la agenda de ella tampoco es una agenda convincente, que varía, No, pero en estos temas que les llaman morales, éticos, ha sido bien consistente y permanente. Quizás a ese señor no lo recibió y lo hubiera recibido más temprano, pero todas estas agendas de género en general y de protección de minorías ha sido bastante consistente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo sigo con la impresión de que compartiendo en general la agenda no es la agenda país. A ver, el año, claro. Sí. Bueno, son agendas periféricas muy importantes para el país, pero periféricas. En los grandes temas faltan definiciones. En la campaña del 2005, cuando ganó por primera vez Bachelet, que le dijo el país no está preparado al matrimonio igualitario. Claro. 10 años después está igual, entonces no tiene que ver con una convicción tan decisiva. Lo único que sí es convicción de ella son los temas de reivindicación de las mujeres, porque fue secretaria general de ONU Mujeres, y lo del aborto es una causa muy sentida de ese mundo. Pero enhorabuena, son avances para el país. ¿no? O sea, lo que queda es que nos deja yo tengo la impresión, mira, salieron los primeros resultados de la gratuidad que fueron publicados en diversos medios locales. La gratuidad al final, ¿a quién te está favoreciendo? A las universidades privadas. ¿Ya? Salió... no, pero es que ahí la ley de inclusión... pero hay temas que pueden estar mal hechos. Sí. Pero, no, de acuerdo. Pero había proyectos. La ley de inclusión, en general, se van a convertir todos los particulares subvencionados porque sigue siendo un gran negocio. La nueva educación pública que se acaba de aprobar en la comisión del Senado viene con un proyecto más amorfo del que salió desde la moneda, porque ahora incluso los senadores le incorporaron la posibilidad de que los municipios que estaban gestionando bien lo sigan haciendo. Entonces vas a tener 2 modelos educativos distintos, uno gestionado por municipio y otro gestionado por un servicio local que va a triplicar las mismas funciones que tiene la Agencia de Calidad, la Superintendencia, el Ministerio de Educación y ahora además un servicio local. ¿Ya? Tema para el futuro. Tema de falta de expertise técnica, de que escogió mal a gente ella cuando armó su equipo, pero eso ya es un tema... Pero también reformas híbridas, Federico, yo veo reformas híbridas que no tenían ni convicción, que no tuvieron el personal político, ni el tiempo. En educación en particular se nota mucho eso, y yo como balance, y se los comentaba a ustedes en off, me quedo con la sensación de que un país con una mayoría sociológica de centro-izquierda, debido a la, no sé si llama la ineptitud, incapacidad de esta administración, lo ha fragmentado y lo transforma en minoría
política y a la minoría política la va a transformar en mayoría política con muchas posibilidades de gobernar el próximo periodo. Entonces, al final, siempre se ha dicho que los gobiernos y la gestión se evalúan por si son capaces de darle continuidad. Lo mismo. No hay nada peor para las causas progresistas que un gobierno progresista débil y malo, claro, ¿no? A la larga. Bueno, nos hemos entretenido un rato. Gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos la próxima semana. Gracias Edison, gracias Mirko. Y bueno, veamos qué pasa con este conflicto puntual. Lo que hay que seguir trabajando es sabiendo, más allá de en qué termina, las verdaderas y profundas causas, más allá de las evidentes. Sí. Algo pasa más profundamente. Nos vemos. Chao.